ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Quien te habla, Juan Domingo Palermo, junto al doctor Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Encantado, como siempre, de estar presente junto a usted, este programa tan maravilloso que pone en realidad en vilo un montón de situaciones en las cuales estamos, creo, que tratando de mejorar, pero que seguimos evangelizando, como digo yo, en el trabajo, en la cultura de seguridad, en la cultura de la prevención. Así que muy contento, señor Palermo. Este es el programa del Instituto Argentino de Seguridad que hacemos los terceros martes de cada mes, de Ciencias del Trabajo, donde buscamos de potenciar todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo para lograr que el trabajo esté bien organizado, que sus recursos más importantes que tiene la empresa, que son sus trabajadores, los colaboradores, estén cuidados, protegidos. ¿Qué es lo que el instituto viene formando hace 85 años? ¿No es así, Gabriel? 85 años, exacto. Yo digo evangelizar porque en realidad esto es de todos los días. Y cuando hablamos de la gente de seguridad e higiene, hablamos no solo en el trabajo, sino obviamente en la industria, en el deporte, en el tránsito, en todo el lugar donde se desarrolle la actividad, en el cual el jefe de seguridad es jefe de seguridad siempre. Y en todos los lugares. O sea, tenemos que hacer esa... nuestra misión, diríamos. Mientras haya un accidente, vamos a seguir trabajando a full. Hoy tenemos una propuesta interesantísima. Bueno, el doctor Bernardo Klinsberg, como siempre, inicia este observatorio con el informe de RCE, que va a ser sobre la inteligencia artificial, como buenas noticias en materia de RCE y la reflexión espiritual, tanto que es tan importante para tomar mejores decisiones. Y uno de los temas que hoy nos convoca, ¿no?, de quienes toman decisiones, también las noticias que prepara Jorge Potente, noticias sobre el tema del trabajo. Y la entrevista del día, doctor Cutuli, se centra en esto, ¿no? En esos hombres, esos estudiantes que fueron al Instituto Argentino de Seguridad a formarse como técnico, luego hicieron la licenciatura y salieron al mundo laboral. Y el caso que tenemos en el día de hoy, que es Carlos Senrieger, que hoy ya está con nosotros aquí para compartir la entrevista del día, que él está en España en estos momentos. Exacto. Liderando como director de Seguridad e Higiene del grupo Meliá, de uno de los grupos más importantes, que ya los invito a que ingresen a la página tanto del Instituto Argentino de Seguridad, que es ias.org.ar, como también la website del grupo Meliá, meliahotelsinternacional.com. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros a alguien que también usted tuvo ahí a su lado, ¿no? Mire, yo no voy a decir que lo conocía desde que yo era muy chiquito, porque voy a quedar muy mal y voy a hacer quedar mal a Carlos, pero en realidad me lo encontré después de 30 y pico de años en México el año pasado, y fue una alegría enorme saber primero que uno a veces vio cuando dice tengo tanto currículum, tengo tanto, una frondosa trayectoria, pero la actitud es lo que valen las personas y la forma de ser, y él no cambió. Y él sigue siendo el mismo Carlos, tiene un puesto realmente, pero terrible, porque yo me imagino, tengo tantas preguntas para hacerle. Hizo una carrera genial y realmente muy contento, nos puso muy contentos, nos dimos un gran abrazo y bueno, recordamos viejos tiempos y hablamos un poco del futuro. Así que para mí es un placer tenerlo, y aparte es un placer saber que gente que estudió en el instituto, obviamente por sus estudios en sí, y aparte por sus habilidades, conocimientos y progreso, pudo hacer la carrera que hizo él. Realmente maravilloso, maravilloso. Carlos, muy buenas tardes de España. Estás tú, nosotros aquí desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, un placer realmente estar con vosotros. Y bueno, Juan Domingo, un fuerte abrazo. Hace poco coincidimos en una ponencia de la Universidad de Nebrija. Y bueno, Gabriel, ¿qué puedo decirte? Lo que tú has dicho, ¿no? Una emoción tremenda que hemos vivido en México.
pero realmente los recuerdos se remontan al año 85 cuando egresé en el instituto con tu padre y el doctor Basterrica Sí, y bueno, sí, sí. toda esa gente, ¿no? Que para mí fue un poco la base con la que comenzó luego la historia esta de la seguridad y salud. Exacto, tal cual. Y bueno, tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a dejar que Juan Domingo nos diga en qué momento hacerla, porque tengo un montón de preguntas para hacerte, Carlos. Estupendo. Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, bueno, era presentarnos y quizás me gustaría, antes de iniciar, de irnos a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klinsberg, luego tenemos el compacto de noticias y luego la entrevista del día donde vamos a dialogar en profundidad, pero me gustaría, antes de irnos a Nueva York, que preguntarte qué sentiste el primer día que entraste a la profesión de profesional de seguridad e higiene y cómo lo ves hoy en tu desarrollo actual. Por ahí, en una forma sintética, podés resumirnos esto. Bueno, muy sintética. El primer contacto fue un poco de terror, ¿no? A ver lo que se nos venía encima. Tuve la suerte de iniciarme en el departamento de seguridad y salud de una gran empresa que era Roche, una farmoquímica, donde ahí realmente se vivía el tema de la seguridad e higiene, ¿no? Por los propios procesos que había. Y eso realmente me dio una gran posibilidad de desarrollo y una amplitud mental sobre los riesgos y todas estas cuestiones que después en el día a día se nos hicieron rutina. Gabriel, ¿le querés preguntar Sí, algo? en realidad no, la pregunta es como para que la piense, para que después me la conteste, porque como nosotros hicimos acá, trabajamos con un gremio que es el gastronómico, en el cual tiene hoteles, tiene todo un montón de cuestiones que hicimos todo el país prácticamente capacitando a la gente, porque es tan multifacético este asunto de la hotelería, que realmente llevando una hotelería como él lleva a nivel mundial, una de las más grandes cadenas del mundo, con tantas sucursales, con tanta gente, ¿cómo hace para plasmar y ese cambio de cultura, o por lo menos la cultura en sí de la prevención, en gente que está en distintos puestos que son infinitos? Infinitos hoteles, infinitas idiosincrasias, porque no está solamente en España, está en muchos países. Entonces, mi pregunta es ¿cómo lo logra en el día a día? Esa es la pregunta para pensar, una de las tantas, ¿no? No sé si querés contestarla ahora o querés entrar luego con este tema. Bueno, si queréis damos un avance y si Dale. hace falta ampliar un poco, seguimos. Dale. A ver, básicamente, en nuestro caso, bueno, tenemos 40.000 trabajadores prácticamente, son 40.000 en el mundo, 350 y pico de hoteles. En 4 continentes, o sea, como has dicho, ¿no, Gabriel? El espectro que tenemos es muy grande, las tradiciones, las culturas son muy distintas, pero en el tema de seguridad y salud hay un tema fundamental que es la protección del trabajador. Nuestra política de seguridad y salud define al trabajador como ese activo que debe ser protegido por la compañía, y para eso establecemos un sistema de gestión que luego podemos hablar un poco más en detalle, y la adaptación local a cada destino. Claro. Esto es fundamental, o sea, si bien es lo mismo, digamos, el valor humano de un trabajador nuestro en Tanzania que un trabajador en España, los medios que dispone seguramente serán distintos y las culturas existentes también. Por lo tanto, debemos hacer esa adaptación que, bueno, en gran medida la hace la propia unidad de negocio, ¿no? Perfecto, un adelanto perfecto. Me pareció un adelanto increíble, creo que suma mucho. Yo creo que con tantos hoteles tiene que ser concreto, porque no puede dar vuelta. No, aparte, perfecto. Bueno, esto, qué bien que habla, ¿no? De la visión de sus fundadores, ¿no? De la familia Esquerre, que visualizaron esto, imagínate que empezaron en el año 56, ¿no? Con 60 habitaciones, y hoy estamos hablando que está en 4 continentes. Entonces, esto también tiene que ver con la visión. O sea, si te quiero dar
la oportunidad de que vengas a disfrutar a una cadena de hotel, primero tengo que ser yo auténtico conmigo mismo, claro, y cuidar primero a mis trabajadores para poder que mis trabajadores te puedan hacer pasar la experiencia más linda e inolvidable en uno de mis hotelerías. ¿No es así? Exacto, exacto. Así que bueno, nos vamos a Nueva York primero, no, luego volvemos, el compacto de noticias, y luego te invitamos a seguir pensando. Vos que querés estudiar algo y querés realmente llegar a las máximas de posiciones, a los máximos desafíos, bueno, quédate con nosotros para inspirarte. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social. Estamos hablando del doctor Bernardo Klicksberg, que nos va a presentar un informe en el día de hoy sobre el impacto de la inteligencia artificial, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesita la humanidad para intentar buscar un camino que nos integre a todos y también a nuestra tierra. Así que, doctor Klicksberg, gracias por estar en nuestro observatorio iniciando cada sección de esta programación del día de hoy. Querido Juan Domingo Palermo, líder de la comunicación de buena calidad en América Latina con este observatorio de tanto valor. Queridos amigos, para reflexionar, ¿no? La inteligencia artificial obviamente es una parte central de la tecnología del siglo XXI y ha llegado para quedarse y está influyendo positivamente en muchísimas áreas. La sorpresa es que se está expandiendo a una rapidez que ni siquiera que no se predecía que pudiera ser de un modo tan explosivo, ¿no? Sam Walton, uno de los expertos más prominentes, dice que es mucho más rápido de lo que se expandió el Internet. Pero hay peros que hay que tener en cuenta porque así son las cifras. Naciones Unidas termina de hacer un llamado a los grandes operadoras de inteligencia artificial, diciéndoles que es imprescindible que haya una moratoria en la creación de centros de data. Se están expandiendo los centros de data. Los centros de data exigen muchísima agua para evitar el recalentamiento. Los centros de data son fundamentales para que la inteligencia artificial tenga, con las nuevas tecnologías, la posibilidad de integrar millones y millones y millones de datos. Pero todas las instalaciones se recalientan con facilidad y necesitan mucha agua y necesitan mucha energía eléctrica. Entonces, que son dos insumos críticos para el género humano en muchas áreas. Entonces el llamado de Naciones Unidas es vayamos más despacio, porque vamos a hacer un cuello de botella con la falta de agua y la falta de energía eléctrica.
Entonces, moratoria es la sugerencia. Y también de otro lado totalmente diferente, Francis Fukuyama, el famoso futurólogo, que sigue totalmente activo, dice, esto va muy rápido y entonces al mismo tiempo que va muy rápido la inteligencia artificial positiva, va muy rápido la desinformación, la inteligencia artificial negativa, y está causando daños fenomenales. Entre otras cosas, hacerle creer a los chicos de que las máquinas son iguales, las máquinas de inteligencia artificial son iguales que interactuar con seres humanos. Y entonces eso se presta para todo tipo de manipulaciones. ¿eh? Doctor Eh, Clifford, además de este informe que nos presentó en el día de hoy, ¿qué buenas noticias nos presenta en esta jornada? un latinoamericano, un ecuatoriano, termina de ganar el premio de la Unión Mundial de Conservacionista, que protege el medio ambiente, porque logró que el último bosque importante de gran envergadura que hay en el Amazonas de Ecuador, logró transformarlo en una campaña con la comunidad, con los indígenas, y logró transformarlo en reserva forestal. Y entonces preservó que no fuera arrasado, como están siendo arrasados tantos bosques, y arrasar ese bosque era arrasar nuevamente un gran absorbedor de dióxido de carbono, un protector de la fauna y de la vida y un proveedor de agua porque atrae las lluvias, de todo eso. Y este hombre lo logró y por eso este premio mundial. Segunda buena noticia. España es uno de los países con más turismo de todo el planeta Tierra, ¿no? Es muy querido y atractivo y el turismo es, per cápita es el más numeroso quizá de todo el planeta. Termina de establecer el impuesto ambiental, se llama, en las zonas donde el turismo está excediendo todas las posibilidades y se producen daños ecológicos y daños climáticos, etcétera, va a haber un impuesto ambiental. Los turistas van a tener que pagar un impuesto que va exclusivamente a financiar que el turismo, que es una gran industria fundamental para el mundo entero, sea sano. ¿eh? Tercera buena noticia ligada a la anterior, se hizo un ranking de las ciudades con mejor desarrollo ambiental sostenido, o sea que están cuidando a la ciudad, pero ya como recinto urbano generador de medio ambiente sostenible. Y a la cabeza está Helsinki, Finlandia, y segundo Copenhague, y dos latinoamericanas en la lista de los 10 primeras, una las Islas Galápagos, que son un milagro de biodiversidad y de preservación del entorno por todas las medidas de protección de la fauna excepcional que hay allí, de todo lo que ustedes conocen. Y Curitiba en el Brasil, que tiene un sistema de transporte público que es modelo de referencia a nivel mundial,
rapidísimo y sin y cero contaminación. Buenas noticias. Y bueno, cada observatorio del trabajo en esta primera parte donde presentamos los informes de RCE, tenemos su reflexión espiritual. ¿Con qué nos invita a reflexionar en el día de hoy, doctor? Estoy tratando siempre de ligarla a la realidad, porque son seres humanos que nos dan ejemplo a todos. Se va a desarrollar en pocos días en Belén la cumbre planetaria mundial más importante sobre clima, la cumbre climática mundial en Belén, a propósito, porque es el Amazonas, es la primera vez que se va a hacer en el Amazonas propiamente. Y los indígenas del Amazonas son los primeros que quieren participar masivamente. Y entonces hay una flotilla de barcos indígenas, de pequeños piraguas, embarcaciones precarias, que está recorriendo 3.000 kilómetros por el Amazonas para poder arribar y ser de los primeros en llegar a la gran conferencia mundial. Y ya les han destinado un lugar muy importante, van a disertar, ser parte de... ellos son los primeros que merecen todo esto porque son los que preservan realmente el Amazonas, son los que más saben sobre el Amazonas y los que más hacen para preservarlo de todo el desastre que han realizado los gobiernos anteriores, etc. ¿Qué ejemplo? No se dieron por vencidos ante la falta de hoteles, ante las dificultades para llegar desde las selvas remotas, sino que con sus propias manos utilizaron lo que usan, y 3.000 kilómetros, qué coraje. Un ejemplo, hay cosas en nuestras sociedades, en la Argentina y en otros lugares, que requieren gente de este tipo, íntegra, que defiende su cultura, que defiende sus tradiciones y que lo hacen todo colectivamente, no confían en manos invisibles o la codicia personal, etcétera, sino que lo hacen colectivamente en nombre de todos. Muchas gracias, doctor Bernardo Klickler, por esta excelsa sección que nos presenta cada martes. Y les recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir al doctor Klickler en www.elobservatoriodeltrabajo.org y también en los inicios de cada uno de nuestros programas de radio puede escuchar su sección. Nos vamos al compacto de noticias y nos encontramos nuevamente con Bernardo al inicio de cada observatorio del trabajo. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Las 4 razones que impulsan a los argentinos a cambiar de empleo. El mercado laboral global atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Después de la gran renuncia que sacudió a Estados Unidos desde 2021, que según datos de Gallup afecta al 51% de los empleados estadounidenses que actualmente observan o buscan activamente nuevas oportunidades laborales, en Argentina esa tendencia también deja su huella.
Great Place to Work elaboró un informe exhaustivo en el marco de su ranking Los mejores lugares para trabajar en Argentina 2025 e identificó 4 razones principales que impulsan a los trabajadores locales a evaluar cambios de empleo. La primera razón que impulsa el desapego laboral es la falta de oportunidades reales de desarrollo y crecimiento. Cuando esta expectativa no se cumple, la motivación decae y la tentación de explorar otras opciones aumenta. La segunda motivación es el equilibrio entre vida personal y trabajo. La flexibilidad no es un concepto unívoco. Para algunos trabajadores significa poder elegir horarios de entrada y salida. Para otros, la posibilidad de trabajar remotamente varios días a la semana. Para un tercer grupo puede representar licencias especiales para cuidado de familiares o periodos sabáticos. La clave está en reconocer que las distintas realidades de las personas requieren respuestas diferenciadas. La tercera razón, la confianza en el liderazgo, marca la diferencia. Más del 90% de los colaboradores de las mejores empresas confían en el criterio de su equipo directivo, mientras que en el mercado general ese porcentaje se desploma a apenas el 44%. ¿Qué genera confianza en el liderazgo? El informe identifica 3 prácticas fundamentales: comunicar con claridad, tomar decisiones coherentes y demostrar cercanía. La cuarta razón trasciende aspectos materiales. Las personas quieren que su trabajo tenga un propósito, que genere un impacto significativo más allá del intercambio de tiempo por dinero. En las mejores empresas, más del 90% de los colaboradores afirma que su trabajo tiene sentido, mientras que en el mercado general ese porcentaje oscila entre el 60 y el 65%. ¿Qué significa que el trabajo tenga sentido? Para algunos colaboradores implica contribuir a una causa social o ambiental relevante. Para otros significa crear productos o servicios que genuinamente mejoran la vida de las personas. Para un tercer grupo puede representar simplemente la posibilidad de desarrollar maestría en un oficio y ser reconocido por eso. La conclusión: es crucial actuar ya, porque de no hacerlo podría llevar a costosos reemplazos en el futuro. Uno de cada 5 trabajadores en la Argentina es pobre. Un informe del IERAL reveló que más del 21% de los ocupados del país no logra cubrir el costo de la canasta básica. El estudio explica que la pobreza es en parte un reflejo del mercado laboral y muestra cómo el deterioro del poder adquisitivo y la precariedad del empleo afectan directamente a los ingresos de los hogares. Entre los desocupados, la incidencia alcanza el 58,9%, pero señala el informe que tener empleo tampoco exime de la pobreza. Entre los trabajadores independientes no registrados, el 40,5% vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que entre los asalariados informales la cifra es del 37,5%. En cambio, los independientes registrados tienen una tasa del 12,3% y los asalariados formales el 9,7%. Las diferencias son notorias. El empleo formal suele ofrecer ingresos más altos y mayor estabilidad, pero en algunos sectores los salarios siguen siendo bajos. El estudio cita, por ejemplo, el servicio doméstico, donde, pese a los avances en la formalización, persisten altos niveles de vulnerabilidad económica. El informe concluye que Argentina necesita generar más empleo, pero sobre todo de mejor calidad. La creación de puestos en sectores de baja productividad puede mejorar las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el núcleo del problema, que son los ingresos laborales insuficientes. Bueno, como pudieron escuchar en la introducción, nosotros desde el Instituto Argentino de Seguridad y desde este Observatorio del Trabajo apoyamos al Congreso que se va a realizar en Gijón del 5 al 7 de noviembre,
congreso.preveras.org. Invitamos a toda nuestra comunidad de profesionales que se pueda inscribir. Este congreso tiene una particularidad, que en la conferencia inaugural va a estar dialogando como ponente José Muñiz Fernández, catedrático de psicometría de la Universidad de Nebrija, académico de psicología de España. Va a estar moderado por Ramón Ferrer Puig, quien es profesor de psicología de la universidad y fundador de la Asociación Española de Ergonomía. Así que todo nuestro apoyo a este gran congreso que le venimos dando durante todo el año en forma permanente desde nuestra programación, al doctor Javier Llaneza, a todo el equipo de Preveras, y les recuerdo que ingresen para tener precios de asistencia presencial. Pueden también participar en web si quieren promocionar sus productos o tener su stand. Pueden tener más información en congreso.preveras.org. Y ahora vamos a una tanda que la radio nos ha solicitado. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. El premio RFI Radio Cultura al Fomento de las Artes 2025, 10ª edición, galardonará una obra de arte total que integre al menos 3 de las siguientes disciplinas: teatro, danza, artes plásticas, música, fotografía, street art, cine, video, creación digital. Pueden competir artistas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. No tardes en inscribirte. Más información en fomentodelasartes@fmradiocultura.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista del día y vamos a dialogar con Carlos Sennrieger. Él es director de seguridad e higiene a nivel global del Grupo Meliá, un hombre salido de las filas del Instituto Argentino de Seguridad
con un desarrollo de carrera, como él nos comentaba, en una de las laboratorios más prestigiosas, donde vio el tema de las prácticas. Y hoy, una de las preguntas que hablábamos era un poco la inspiración de las familias Carrer, ¿no, Carlos? En todo esta posibilidad de desarrollo profesional que te dio de como decimos nosotros, poder liderar y llevar adelante toda esa casuística, esa formación, esa experiencia al mundo de la hostelería, ¿no? En este grupo, que es un grupo que tiene como misión y como visión el cuidado de las personas, el cuidado de sus clientes, en darle las mejores experiencias. ¿No es así eso? ¿Qué nos puedes contar de este así maravilloso grupo, del Grupo Meliá? Bueno, a ver, yo creo que una de las cuestiones más importantes, a pesar de ser 40.000 trabajadores que estamos en la compañía, es el sentimiento de familia que existe, ¿no? El presidente, que en paz descanse, fue el que formó ese concepto de familia en la compañía. Él empezó con un hotel, como lo has dicho, muy pequeño, y fue creciendo a ser un imperio como es a día de hoy, ¿no? Y Gabriel Escarrer, Jaume, que es el presidente actual y consejero, hijo del presidente anterior, sigue también en la misma línea, ¿no? O sea, es sentido de pertenencia y realmente ser pioneros en todo, ¿no? Una de las cosas cuando comencé en Meliá, mi jefe me dijo, mira, si somos los primeros, métete en este proyecto. Si quieres ser el primero, métete en este proyecto. Pero eso sí, tenemos que trabajar, ¿no? Y esto realmente hace que uno también tenga esa visión, no la que tuvo el presidente, porque eso es imposible, pero sí a nivel nuestro de lo que es la seguridad y salud, empezar a ser pioneros también en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo las primeras camas elevables que se instalaron han sido en nuestra compañía en el año 2000, hace 25 años, se instalaron las primeras camas elevables, se están desarrollando con proveedores cuestiones de carros motorizados que pueden llegar a ayudar también. Estamos utilizando inteligencia artificial para evaluaciones de riesgo a nivel ergonómico, que es una de las causas principales de accidentes o de trastornos musculoesqueléticos que pueda llegar a haber. Exacto. Entonces, toda esta situación hace que podamos trabajar de una forma profesional y poder dar respuesta a todos estos desafíos que se nos presentan, ¿no? Increíble. Yo antes de entrar en Meliá, antes de entrar en Meliá. Antes de entrar en Meliá estuve en un servicio de prevención ajeno, que era una mutua de accidentes de trabajo, mutua universal, luego pasó a ser Unipresalud, que a día de hoy es Quirón Prevención, y tenía Meliá de cliente en ese momento, y era el responsable técnico de Meliá como servicio de prevención ajeno. Y ahí fue cuando me llamaron y me dijeron, oye, en lugar de estar en un servicio de prevención ajeno, vente con nosotros y empecemos a caminar juntos ahí, ¿no? Tuve también mucha, no facilidad, pero sí buena predisposición para resolver sobre todo el tema de la titulación, que al principio me costó prácticamente 2 años en que me homologasen el título a la licenciatura y de técnico superior para poder trabajar en España. Carlos, ¿qué homologaron más? Sí. ¿El título de técnico o de licenciado? ¿Qué valió más como para hacer la homologación? No, digamos, a nivel de, como técnico, aquí el profesional en seguridad y salud es técnico superior. ¿Sí? Es una persona que tiene una carrera de grado y luego un máster en seguridad y salud. Esto es un título universitario con un máster. Este máster hace que permita trabajar en el nivel superior. Hay 3 niveles: superior, antes intermedio y básico, y te permite trabajar a nivel superior. Digamos,
la licenciatura es la que nos permite trabajar como técnicos superiores en Prevención de España. riesgos laborales, que lo llaman allá, ¿no? De riesgos laborales, Exacto. exacto. Y esto, bueno, es un poco así. Para homologar mis títulos, bueno, tuve que llevar todos los programas del instituto, que recuerdo que los fui a buscar a la calle Franklin cuando estaba en esa En época el Caballito, Instituto sí, señor. Argentino. Ahí me llevé todos los programas que luego hubo que certificar y apostilla a la Haya y no sé cuántas cosas más. Lo mismo con la universidad, llevar todos los programas, los traje aquí y después de 2 años alguien se sentó, los miró y dijo, uy, esta persona puede Trabajar empezar acá, a trabajar aquí. claro, ¿no? claro. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí, Porque claro. tengo una pregunta que no quiero. Esto es bueno para la gente que quiere ir a España, porque en realidad a veces, viste, uno dice, bueno, en otros países quizás la titulación no concuerda y tengo que hacer mucho trámite. En realidad, como vos decís, están los papeles y si están, que alguien los lea y bueno, ya sabemos que eventualmente puede funcionar como para que puedan trabajar a nivel seguridad ya en el mundo sí, europeo. pero tampoco crear falsas expectativas, ¿no? La situación de hace 28 años o 29 cuando yo llegué aquí es distinta a la de ahora. Ahora ya hay carreras de grado que, bueno, a nivel de homologación no sé cómo está funcionando con cambió, respecto a una claro. licenciatura y tal. Cual. Yo tuve, bueno, el momento de, bueno, recién empezaba la ley de prevención aquí, empezó en el 95. En el 95, claro. Aunque, exacto, aunque había una anterior, en el 72 que había salido el primer reglamento de seguridad y salud. Y bueno, y a partir de ahí sí que, bueno, hemos trabajado, hemos movido cielo y tierra para poder llegar a tener mi posibilidad de trabajo. En Exacto. el momento que la tuve, ese mismo día conseguí una entrevista de trabajo y a los 15 días estaba trabajando. Pero para eso me llevó 2 años de golpear puertas, ventanas y otras menesteres, todo lo que había. No, está perfecto. Una pregunta como para más o menos entender un poco lo que es la seguridad y higiene en los hoteles, porque el hotel tiene un proceso de mantenimiento. Hay un proceso de mantenimiento continuo que puede trasladarse quizás a un mantenimiento preventivo y a demanda. A demanda más que nada con lo que se rompe, porque calculá, no solo es el personal del hotel, vos hablaste de 40.000 personas, pero tenés, no sé, 200.000 o millones de personas que pasan todos los días por la cadena de hoteles. Tenés un problema de errores humanos a pesar de la capacitación que uno les da constantemente al personal. Obviamente el factor humano, vos viste que es el 80% de la accidentología hoy por hoy. Obviamente también el comportamiento de los huéspedes que puede influir, porque vos tenés todo programado, tenés un plan de evacuación, el hecho de, viste, del miedo, del pánico, no hablemos de una tragedia como un incendio, pero de cualquier problema puede llegar a haber un hotel. ¿Cómo manejan con tanta gente? Porque yo hablaba del hotel a nivel personal. Vos decías, bueno, la idiosincrasia de cada país, pero no existe un plan de evacuación que la gente, porque tiene por supuesto en sus habitaciones la salida de emergencia, marcado por dónde tiene que hacer, pero debe haber un protocolo de desastres en cada hotel, ¿no? Prácticamente todo está protocolos. O sea, palabra difícil. Sí. Pero lo mismo, o sea, por ejemplo, en México, en Dominicana, son sitios donde los fenómenos meteorológicos son adversos realmente. Claro. Ahí tenemos huracanes, tenemos ciclones, unas lluvias torrenciales tropicales que hacen que la gente se tenga que preparar para eso. Y lo mismo sucede con todas las emergencias en todos los hoteles que pueda haber. Pensemos que tú has hablado de mantenimiento. Para que funcione un hotel, si veis realmente cómo está estructurado un hotel, tiene su sala de máquinas, sus calderas, sus ablandadores de agua, tratamientos de agua, de incendios, todo. Claro. Sistemas de incendio. Realmente es una industria, ¿no? Nosotros hablamos siempre de industria de la hostelería, industria del servicio. Sí. Y ahí es donde hay que trabajar. O sea, primero, en tener todas las máquinas y equipos en condiciones, una formación muy adecuada al personal, entrega de equipos de protección personal, que esto suena muy fácil en determinados sitios, pero en otros se hace un poco más difícil, y realmente a partir de ahí podemos avanzar. Pero
siempre digo, el aplicar el sentido común en todas las decisiones es el que da una parte muy importante del resultado final. Sentido común, coherencia y honestidad en lo que se hace. Y Carlos, a nivel de factores de riesgo psicosocial, o sea, la gente, porque yo sé que en España está sufriendo un problema de ausentismo bastante grande hoy por hoy. Sí, sí. A pesar de que es uno de los lugares donde, bueno, recién lo decía el informativo de las noticias potentes, que es un lugar con más turismo, pero ¿influye el ausentismo a nivel de este problema de estrés, de carga excesiva de trabajo, de todo lo que sufre la gente que trabaja en los hoteles como para faltar? Sí, sí. Pensemos que antes de la pandemia, un nivel aceptable de absentismo o de ausentismo, como llamáis vosotros, era de un 3,5%, 3,2, 3,5. Ya. A día de hoy estamos hablando prácticamente de un 10%. Ah, un montón. Entonces, realmente hay un impacto brutal. Está a nivel de lo que es seguridad social, atención de el absentismo por contingencia común, que son enfermedades y accidentes no laborales, es realmente importante y está afectando a la operación de los hoteles, ¿no? Claro. Un hotel con un 15% o un 12% de absentismo cuesta mucho operar, ¿no? Cubrir turnos, cubrir personal que no viene a trabajar, y por la parte de tema mental o psicosocial, a día de hoy es el segundo y está prácticamente segundo, tercer puesto de todo lo que es bajas en la compañía. En España, nada que ver con el resto de países, ¿no? O sea, España lamentablemente a día de hoy tiene unos niveles de absentismo por lo que sea, sistemas generales de la seguridad social, por mil el tema cosas de salud que han mental, ido sucediendo. todo. Exacto. Y el tema de trastornos psicosociales hace que influya bastante también, ¿no? Ustedes están trabajando, ¿no? Con programas proactivos en esa materia, Así ¿no? así es. Nosotros, digamos, tenemos evaluados prácticamente todos los hoteles a Bien. nivel psicosocial. Veníamos utilizando un programa que era del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que era el FPSICO. Ahora estamos trabajando por ejemplo, en la zona de Canarias. Ya hemos hecho muchísimas evaluaciones con Mentalipro. Ah, mira. Es un nuevo programa que, desarrollado por Bion, antes PR la Innovación, con el apoyo de la Universidad de Barcelona, A4 Health, que hicieron que, una forma distinta de evaluar los riesgos. Y realmente nos está dando buenos resultados. Buenos resultados a nivel de detección, ¿no? Claro. Y ahí, a partir de ahí, es cuando comenzamos a trabajar la parte cualitativa de realmente buscar las medidas correctoras para esos puntos, ¿no? Es muy difícil. O sea, tú en un riesgo mecánico puedes separar entre lo laboral y lo personal. Hay una máquina, si tú esa máquina la tienes como corresponde en el centro de trabajo, probablemente no haya accidentes. El tema mental, hay una composición de factores, tanto externos como laborales, que hacen un cóctel dentro de la cabeza de cada uno y es lo que luego genera estos problemas psicológicos o psicosociales. Y hace que, realmente sea complejo el poder actuar en estos temas, ¿no? También tenemos un plan de acompañamiento emocional en la compañía, básicamente en corporativos y algunos hoteles, en el cual hay un apoyo psicológico 24/7, 365 días, qué bueno. más todas las campañas de mejora, de buscar ese sentimiento de cómo puedo hacer yo para estar mejor, ¿no? Y hay toda una estructura, ya sea a través de plataformas de webinars que damos abiertos a todo el mundo para que puedan participar. Y esto realmente nos está ayudando. Bueno, se nos fue el programa. Qué lástima. Quiero felicitar a nuestro Instituto Argentino de Seguridad, doctor Gabriel Cutuli, por profesionales como el caso de Carlos Sainz. A Carlos también te queremos felicitar por el desarrollo de carrera que has hecho. Quiero felicitarte porque el logro de la Tecnicatura de Recursos Humanos que el Instituto ha sacado como carrera oficial, así que a distancia, sí, tal cual.
Y nos gustaría, Carlos Sens, que para culminar esta entrevista, si vos podés dar un mensaje que inspire a ese profesional de la seguridad e higiene que realmente quiere tener una carrera profesional así como la que estás haciendo tú, que seguramente te seguirás desarrollando. Unas palabras finales. Trabajo, trabajo, trabajo y sentido común. Y formarse permanentemente. Totalmente de acuerdo. Un orgullo y un placer haberte escuchado y haberte visto virtualmente, Carlos. Realmente un excelentísimo profesional. Así que te un fuerte abrazo. Igualmente. Les recuerdo Muy nuevamente la página del instituto ias.org.ar y de Meliá, melialhostelinternacional.com. Te saluda Juan Domingo Palermo junto a Gabriel Cutuli. Un saludo enorme para todos y bueno, los esperamos ya en el próximo programa para seguir hablando de estos temas tan interesantes.